Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre demostraciones matemáticas. Primero vamos a ver una definición básica de que es una demostración. Una demostración prácticamente es un método que nos permite llegar a una conclusión partiendo de una hipótesis, a través de afirmaciones que tienen justificaciones matemáticas. Es decir, que si nosotros queremos comprobar o demostrar algo, tiene que estar fundamentado el proceso de justificación en otras cosas que nosotros ya sabemos que son verdaderas. En el caso de matemáticas podemos utilizar otros teoremas, podemos utilizar criterios que ya sabemos que son ciertos para poder llegar a una conclusión. Una afirmación es una proposición con una base lógica, es decir, cuando usted afirma o asevera algo, es porque hay una base lógica, en este caso matemática, que está justificando eso. Entonces la justificación es el argumento en el que se basa esa afirmación que usted está haciendo. Vamos a hacer una demostración también más adelante. Las demostraciones tienen los siguientes pasos. Primero, planteamos una hipótesis. La hipótesis es un supuesto en el que nosotros, por ejemplo, lo queremos comprobar mediante la justificación y la base matemática que ya tenemos previamente como un presaber o un conocimiento. Entonces utilizamos esos argumentos matemáticos para justificar o comprobar si la hipótesis que hemos planteado es correcta o no es correcta, es decir, que si se cumple o no se cumple. Y al final, mediante esas afirmaciones y justificaciones, podemos concluir acerca de la hipótesis que nos hemos planteado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Anteriormente, cuando estudiamos polígonos, vimos que para un polígono de 3 lados, la suma debe ser 180. Pero esto que vamos a ver es un teorema realmente que es para triángulos. La suma de sus ángulos internos debe sumar 180. Y ya lo habíamos visto utilizando la fórmula de ángulos internos, pero hoy lo vamos a ver de una forma más geométrica, utilizando lo que hemos visto hace poco, que son ángulos entre paralelas y una secante. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar una recta paralela a la base, es esa que acaba de aparecer. La base lo que hicimos fue como que el lado que está abajo lo prolongamos, es decir, lo extendemos para que se salga un poquito de donde estaba, digamos. Hacemos lo mismo con los otros dos lados. Los prolongamos y se forma esa figura que tenemos allá. Si se fijan, tenemos unas rectas paralelas. Estas serían las paralelas. Y esta de acá sería secante y esta también sería una secante. Entonces, tendríamos dos secantes y dos paralelas. Ahora, si se fijan también, se forman el ángulo A, B, C, D y E. Se forman más ángulos, pero los que vamos a utilizar son los que hemos nombrado en ese momento. Entonces, si observan, estos tres ángulos están sobre una misma recta. Si recordamos el conocimiento previo que tenemos de las clases anteriores, decíamos que si un ángulo se encuentra sobre una recta, la suma de estos tiene que ser 180, es decir, que esos tres ángulos son suplementarios. Es decir, que el ángulo D más el ángulo C más el ángulo E tienen que sumar 180 por estar sobre una recta, son suplementarios. Ahora, ya habíamos dicho que las rectas M y N son paralelas. Entonces, y que estas eran secantes, ¿verdad? Vamos a llamar S y R. Entonces, podemos utilizar lo que aprendimos sobre ángulos entre paralelas y una secante. En este caso son dos secantes las que hay. Entonces, veamos. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar eso que hemos aprendido pues para demostrar que la suma de los ángulos internos, es decir, A más B más C tiene que dar 180. Entonces, si se fijan, el ángulo D, con el ángulo A son iguales. ¿Por qué? Por ser alternos internos. ¿Cómo nos podemos fijar? ¿Se recuerdan que les dije que una forma de verlo es que si se forma una Z, ¿verdad? Lo voy a hacer más bonito.
Vamos a usar otro color. Quizás un azul. Entonces el ángulo D y el ángulo A son iguales porque si se fijan, se forma acá como que una Z y les decía que, por ejemplo, esta recta es paralela, esta también, este ángulo es alterno interno con A porque están dentro de las paralelas, uno está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho. Entonces, estos dos ángulos tienen que ser iguales, por eso D es igual a A. Lo mismo sucede con el ángulo, o sea que aquí yo le voy a poner A. Lo mismo sucede con el ángulo E. El ángulo E es igual al ángulo B por la misma razón, porque son alternos internos, ¿ve? Entonces el ángulo que está a la derecha es E y el ángulo que está a la izquierda es B y ambos están adentro o entre las paralelas. Entonces E es lo mismo que poner B, porque son iguales. Si se fijan entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C también suman 180. ¿Por qué? Porque si lo sustituimos igual, aquí están en una misma recta, entonces A más C más B es 180. Pero A más B más C también son los ángulos internos del triángulo, miren. Aquí están adentro. Entonces también la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces eso es lo que podemos concluir, que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a dar 180. Y lo hemos comprobado trazando esas rectas y utilizando lo que conocemos de ángulos entre paralelos. Veamos otro teorema, dice, la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. Me voy a detener acá para que vean más o menos a qué se refiere. Quizás hay palabras que no desconocemos. Por ejemplo, tenemos este triángulo y tenemos el ángulo externo. Se recuerdan que es el que se forma afuera, digamos, si trazamos una recta o prolongamos un lado, es el ángulo que se forma justo afuera o a la par, digamos, del ángulo interno. Entonces, podemos ver, lo que nos está diciendo es que este ángulo D va a ser igual a la suma de A y C. Por eso dice no adyacentes. No toma en cuenta al B porque B es adyacente, es decir, está a la par. Entonces, este ángulo no se toma en cuenta. Entonces, D es igual a la suma de los otros dos ángulos que no están a la par de él. Eso nos está diciendo el teorema. Entonces, es decir, que el ángulo D es igual a A más C. Lo mismo se cumpliría para el ángulo externo en C, y el ángulo externo de A. Solo que solo lo vamos a demostrar para un ángulo porque se cumple de la misma forma para todos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar la recta paralela a la base, que es esta que hemos puesto acá. A ver. Es esta de acá, la celestita. Luego lo que vamos a hacer es trazar esta es la recta paralela y esta es la base, ¿verdad? Vamos a prolongar los lados, igual que en el ejemplo anterior. Entonces estas rectas que hemos puesto en color verde, solo es alargar los lados un poquito más, extenderlos. Ahora fíjense qué sucede. El ángulo A es igual al ángulo E. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Si se fijan, se forma la Z que decíamos, ¿verdad? En las clases anteriores, que es una forma como identificar, ¿verdad? Los ángulos alternos internos. Entonces, E es igual a B. Ahora, también se cumple que el ángulo E más C, es decir, todo este de acá, es igual al ángulo D. ¿Por qué? Vean, si se fijan, también se cumple como la Z, pero invertida, ¿verdad? Entonces es un poquito como que más alargada, pero se sigue formando como una Z. Entonces C es igual a E más C. Pero ya habíamos dicho que E, ¿quién es? Es A, entonces D también es igual a A más C. Lo que hace cumplir lo que habíamos dicho. Es decir, que el ángulo que está afuera, el ángulo externo, es igual a la suma de los ángulos internos que no son adyacentes a él y ya cumplimos o ya se cumple el teorema. Es decir, que podemos concluir que sí es verdad
que el ángulo que está fuera, externo, es la suma de los ángulos internos que no están adyacentes a él.